Muy bien. Febrero 12. Del 20. Mira, puse 24. Del 25. Ok. La Avenida del Señor. Muy buenas noches, qué bueno que están aquí con nosotros, que nos hemos juntado otra vez, que estamos aquí reunidos en este miércoles, aquí ya para hablar un poquito más acerca de nuestro amigo Pablo. Así que buenas noches a los que están al otro lado de la pantalla, que nos están viendo, acompañándonos desde muchos lugares de esta tierra amada. Así que comencemos con nuestra oración el día de hoy. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios te salve María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Santo Domingo de Guzmán. Ruega por Ruega nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, pues ya que tenemos un poquito más de conocimiento de la vida de Pablo y de la forma como vive Pablo, pues hoy vamos a entrar a la primera carta que él escribió, la primera carta a los tesalonicenses, ya se llama así en nuestra Biblia, primera carta a los tesalonicenses. Recordemos un poquito por qué se le ponen los números al frente del título de cada libro. Cuando decimos primera Tesalonicenses o segunda Tesalonicenses, primera Corintios o segunda Corintios, o cuando decimos primera carta de Juan, segunda carta de Juan, tercera carta de Juan, ese número que va adelante representa que cuando hicieron la colección, cuando juntaron todos los libros de la Biblia, la colección que nosotros llamamos canónica, es decir, la colección de los libros sagrados, los números representan el tamaño del libro. Es decir, si era un libro largo y extenso, le ponían el número 1. Si el libro era más cortico, le ponían el número 2. Entonces, primera de Tesalonicenses significa que hay dos libros en el Nuevo Testamento con el mismo título, Tesalonicenses. Primera Tesalonicenses significa que ese texto es más largo. Segunda Tesalonicenses significa que ese texto es más corto. ¿Quiere decir que las dos pueden haber sido escritas al mismo tiempo? No, y ya vamos a ver por qué. Segunda Tesalonicenses no es de Pablo. Cuando decimos primera Corintios, segunda Corintios, es lo mismo. Primera Corintios es un texto largo, segunda Corintios es un texto más corto. ¿Qué significa eso? Que la persona que juntó, no sabemos quién fue, el editor, llamémoslo así, la persona que juntó las cartas de Pablo en la colección como las tenemos hoy en día, pues estaba utilizando como un rollo, un pergamino o un librito, y empezó a juntar todas las cartas en un solo libro. Tan pronto se le acabó el libro, pues comienza otro para seguir copiando y poniendo todas las cartas juntitas. Si el primer libro se acabó, este es el número 1. El segundo libro se ve que no terminó de completarlo o que no se gastó todas las hojas, entonces el texto queda más corto y por eso se llama 1 o 2. 1 o 2. Con las cartas de San Juan es exactamente lo mismo. Primera carta de Juan, segunda carta de Juan, tercera carta de Juan. Significa que la primera carta de Juan es un texto largo, segunda carta de Juan es un texto corto, tercera carta de Juan, ¿qué significa? El más cortico, en realidad es un párrafo. Eso es todo. Ya, eso es todo. No hay sino 3 cartas de Juan y la tercera es un párrafo. No hay más. Es decir, vamos teniendo. Entonces, primera de Tesalonicenses significa que esta carta que vamos a leer es un texto
que viene a comparación con la segunda. Este es un texto largo a comparación de segunda Tesalonicenses. ¿Por qué segunda de Tesalonicenses no fue escrita al mismo tiempo y sabemos que no viene de Pablo? Por lo que vamos a estudiar hoy acerca de la venida del Señor. ¿Se acuerdan que con Pablo ya habíamos dicho que estábamos viviendo los últimos días, el final del tiempo, los últimos días, que comenzó con la resurrección y ya Jesús resucitó? Así que para Pablo ya están ocurriendo los eventos del final de los tiempos, la resurrección, el Espíritu Santo se derrama en la gente, los no judíos vienen a formar parte del mundo judío, Jesús el Señor vuelve, habrá un juicio final y después del juicio final un cielo nuevo y una nueva tierra, la creación. ¿Ya? Ese es el estilo. Segunda de Tesalonicenses nos está diciendo, bueno, el Señor todavía no viene, se demora un poquito más. Déjenme, yo les explico de pronto por qué es que el Señor no ha venido todavía. ¿Y qué podemos hacer nosotros los cristianos mientras esperamos la venida del Señor? Y cuando leemos las originales de Pablo, Pablo es como que ya la cosa está empezando, ya para mañana es tarde, ya, digámoslo así. Y segunda de Tesalonicenses ya empieza a sacar una nueva reflexión de por qué se está demorando el Señor en venir. Que ya cambia el estilo de escritura de Pablo. Ya, vamos entonces. ¿Y quién entonces debe haber escrito? No sabemos. Un discípulo. No sabemos, se llaman pseudoepigrafías, es decir, atribuidas a una persona, pero no nos dan el nombre de la persona que las escribe. Pero se nota ya la diferencia en tono, que no es ese tono de Pablo que está apurado. Padre, a que las cosas vengan. Si no se sabe ni quién lo escribió, ¿cuál es para que lo metan en la Biblia ese libro? Porque la iglesia consideró que eran de Pablo. Cuando hicieron la colección de los libros canónicos, consideraron que fue Pablo el que escribió esas cartas. Es más, pensaban que los Hebreos era una carta escrita por Pablo. Y hoy en día sabemos que ni fue Pablo ni es una carta. Pero entró al Nuevo Testamento porque los primeras, la iglesia del siglo... Es que no es carta. ¿Qué cosa es? Es un texto, pero no es carta. Ni escrita por Pablo. ¿Por quién? Otro autor anónimo. Okay. Como los evangelios, son autores anónimos que en el siglo II al final le pusieron el título Mateo, Marcos, Lucas y Juan, pero el texto no dice quién los escribió. Entonces ningún apóstol escribió nada. Bingo. No me digas. Ninguno. Ah, pues me voy. Ninguno escribió nada. Ninguno escribió nada. Los apóstoles, ninguno escribió nada. ¿Por qué? Porque cuando los apóstoles estaban vivos, ¿cómo era la forma de transmitir el mensaje? Hablándola, oralmente. Aún no había necesidad de poner nada por escrito. Tradición, ¿correcto? Claro. Eso es tradición, se llama tradición. Tradición oral. ¿Y quién iba a leer si no muchos sabían leer y escribir? Entonces todo se transmite oralmente. Pero alguien le llevó eso. El mismo Jesús nunca escribió nada. Al final uno pone el nombre, ¿no?, de la persona de la carta. En esos tiempos no hacían eso. No. Cuando escribían no ponían al final. El nombre de la persona que escribe la carta, al estilo de la Roma antigua, va al principio de la carta. El estilo de escribir en la Roma antigua es la persona que manda la carta, a quien le manda la carta, un saludo, ya, un saludo bonito, alguna cosa, una acción de gracias. Ay, le agrada, digamos así, José David le manda la carta a los cristianos que están en la ciudad de Miami, en San Dominic, o sea, ustedes que están aquí, ya, un saludo, gracia y paz de parte de nuestro Señor Jesucristo, acción de gracias. Le doy gracias al Señor por todos los beneficios con los que el Señor les ha dado a ustedes, y yo agradezco por todas las buenas intenciones que han tenido, ¿ya? Después sigue el tema, ¿para qué nos escribió? ¿Cuál es el tema ya de la escritura? Y terminaban de nuevo con recomendaciones o con planes.
tengo planeado visitarlos cuando termine mi escuela para verlos de nuevo. Deseo que todo esté muy bien con ustedes. Les recomiendo que cuiden a Kira porque mire la pobre como está. Y a Raúl, por favor, manténganlo callado porque ya no se lo manda nadie. Las últimas saludos, salúdenme a la tía FIFA, salúdenme a fulanito, me acuerdo de aquella que me dio unas empanadas deliciosas, bendiciones y amor, ya se acabó. Memoria Paraguaya, beso a los muchachitos. Exacto. Pregunta. Ya. ¿Y los nombres de los cuatro evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan? Son del siglo II que las dio dos obispos, Papías de Hierápolis y Irineo de León. Entonces, ¿le aplicaron esos nombres? Por tradición. Por tradición. Porque en el texto no hay nada. Pues supuestamente ellos fueron los que dijeron esas palabras o qué sé yo. No, tradición de la iglesia, tradiciones. Tradiciones, el texto no tiene ningún indicio de que fueron ellos. Esos nombres como una sola persona. Padre, no hubo ningún artista que dibujara las facciones de Cristo. ni de Menos en el Cristo. judaísmo donde no se permitía hacer imágenes humanas. No. Entonces todo viene el manto de Turín, las facciones parecidas. Y ya desde el siglo XIII ya había una carta enviada al Papa diciendo, ojo que por ahí hay un manto circulando que es falso, ojo pelados. Sé que ni tan siquiera el manto de Turín, que no se dejen engañar. Volvamos a Pablo. Ya porque nos fuimos como por la circunvalar, nos fuimos por allá lejos. ¿Ya? Volvamos a Pablo. ¿Ya? Primera de Tesalonicenses. Empecemos con eso. A muchos de ustedes en la Biblia van a encontrar al final de sus Biblias unos mapas, ¿ya? Unos mapitas donde les van a mostrar más o menos los lugares en donde ha visitado Pablo, las ciudades y los pueblos que visitó Pablo. Y yo se los he dado a ustedes aquí pues para que tengan más o menos una idea de dónde estamos hablando. Ya encontraron la ciudad de Tesaloniki. Hoy en día se dice Tesaloniki. Nosotros lo hemos traducido como Tesalónica, pero en griego es con Niki, Tesaloniki. Cuando vayan a Grecia, me invitan, ¿ya? Pero van a ver que los autobuses y que todo eso dice Tesaloniki. Pero en español lo traducimos como Tesalónica. ¿Por qué? Hasta ahí ya no sé por qué en español le digo traducirlo así. Pero es Tesaloniki o Tesalónica. ¿Ya la encontraron en el mapa? Sí, señor. ¿Dónde está Tesalónica? Allá vendré a Filipo y eso Al y norte de Berea. Grecia. Al norte de Grecia. Ya la encontraron. Tesalónica Turquía. está al norte de Grecia. En Turquía. En Turquía. No, Eso es la Turquía actual, Esta ahora. es Turquía y esta es Grecia. Está entre Berea y ¿Ya? No está en Turquía, está en Grecia. Entre Monte y Tenerife, ya. Exacto, está en Grecia. Y Tesalónica pertenecía a una provincia romana llamada Macedonia o Macedonia en griego. Como Macintosh. Macedonia. Era la capital, la capital de la provincia de Macedonia era Tesalónica. Ahora, ustedes que saben tanto, porque yo sé que ustedes saben tanto, Sobre todo, ¿por qué Macedonia o por qué Macedonia, si quieren ser griegos, por qué Macedonia era importante en la historia? Era la tierra de Alejandro Magno. Gracias, la tierra de Alejandro Magno, mi rey, que yo soy un súbdito de Alejandro Magno, el rey Alejandro Magno que conquistó el imperio persa y creó el imperio griego o helenístico. Griego o helenístico significa lo mismo, porque ¿cómo se dice griego en griego? griego. Helénico. ¿Ya? Oye, El vamos a callar imperio la boca, no pongo helenístico una. es el imperio griego. O sea, ¿cómo se dice chino en chino? Chan, chan. Chinchón. ¿Cómo se dice? Exacto. ¿Cómo se dice griego en griego? Elas, helénico, los helénicos.
Macedonia fue importante por eso, fue la tierra del rey Alejandro el Grande, Alejandro Magno, como lo llamamos nosotros. Y cuando lo conquistan los romanos, ese territorio, cambian la ciudad-provincia en la capital. Primero la capital era Pela, como, denme una pela, Pela, P-E-L-L-A, que era la ciudad donde vivió Alejandro. Y la llevan a Tesalónica. ¿Por qué en Tesalónica? Por dos cosas. Una, porque Tesalónica era un puerto en el mar, ya hacia el oriente de Grecia, y en ese puerto del mar era donde pasaba por allí lo que ellos llamaban la vía romana, vía Ignacia, como Ignacio, con E, como Ignacio pero con E, la vía Ignacia. ¿Se acuerdan del dicho ese que dice todos los caminos llevan a Roma, conducen a Roma? La vía Ignacia era el camino importante que decía, cuando ustedes ven el mapa, ven que termina Turquía en el oriente y termina por una puntita tocando Macedonia arriba. En esa puntita hoy en día está la ciudad de Estambul, en Turquía. Ya, en esa puntita donde como que se tocan los dos continentes arriba. ¿Ya? En el Bósforo, exactamente. ¿Ya? Aquí donde dice Asia, si ves, sigues como si fueras ya hasta Grecia. Perdón, ¿este es el estrecho de Gibraltar? No, eso es en España. Caballo. ¿Qué animal? Oye, hay que llevarlo de nuevo a geografía en high school. Lo que hacía la vía Ignacia era que conectaba de oriente hasta occidente. ¿Sí ven la bota de Italia? ¿Sí ven el tacón de la bota de Italia? La idea era que hubiera una autopista que llegara desde la puntita que conecta con Turquía hoy en día hasta el puerto al frente de la bota, del tacón de la bota de Italia, para que toda la mercancía que llegaba de oriente a occidente pasara por esa autopista, ¿ya? Y el puerto que conectaba, la capital que conectaba esa autopista era Tesalónica. O sea que era una capital importante. Era una ciudad, había mucho comercio. Había obviamente el comercio de oriente hacia occidente y desde occidente hacia oriente usando la autopista que se llama la vía Ignacia. ¿Ya? Profesor, pero Tesalónica sale al otro lado. Sí, la autopista va haciendo así. O sea, no está cerca del tacón de la bota. No, pero es la capital de esa provincia y la autopista va a tocar a Tesalónica y seguir hacia el tacón de Italia. Y sigue hacia el tacón de Italia. Sí. Cuando decimos autopista, quiere decir un camino de tierra. No, autopista era caminos elaborados por los romanos, con pavimento, con piedras pulidas, con todo, con sus desagües a los lados, para que pasaran los carruajes, las carrozas, los cargamentos, toda la recua de soldados que había que ir. No era camino de tierra, era bien. Es más, llévenme a Grecia y les muestro, todavía se puede ver la vía Ignacia. O sea, cómo de bien construida les quedó que todavía está ahí, expuesta a... ¿Puede pasar por ahí? Sí. Es más, la autopista moderna, que es pavimentada para los carros y todo eso, va en paralelo a la vía Ignacia. Y lo que hacen es que los caminantes, los que quieren hacer los senderismos, ¿se acuerdan de gente que le gusta hacer senderismo? En vez de caminar por la autopista de los carros, van caminando por la vía Ignacia. Y ahí se ven todavía las piedras, todo, tal cual, o sea, está ahí. También les quedó puesta la autopista, que sigue, ahí sigue, la vía Ignacia, que los romanos eran fuertes. Con esclavos. Nosotros hacemos un viaje. Así que era cierto. Ahora sí. Nosotros hacemos un viaje y lleva gente. A trancazo. Oye, debemos hacer un viaje, nos vamos para Grecia todos nosotros, nos vamos para Grecia. Maravilla, ¿ya?
Oye, Me considero invitado. ¿qué sucede con eso? Eso nos da a entender algo. Pablo se la craneó, se la pensó muy bien. Pablo no se iba a meter a un pueblo de 4 o 5 gatos por allá metido en el monte, donde por allá no se le ha perdido nada a nadie. Pablo estratégicamente, él fundaba comunidades en ciudades que tuvieran comercio, que pasara autopistas o grandes conexiones, porque ¿qué es lo que quería él? Que el evangelio se esparciera. ¿Ya? Si lo llevo a un pueblito por allá en Terra Perdida, donde no llega ni el sol, ¿quién va a ir hasta allá a escuchar el evangelio? Sí, ¿quién va a ir? Lo que él quiere es llevarlo a ciudades importantes que tienen conexiones para todo lugar, y de ahí que eso se distribuya, ¿ya? Como la pólvora, porque comerciantes vienen, comerciantes salen, hay tránsito por toda parte, y es muy estratégicamente bien pensado lo que hizo Pablo cuando lleva el evangelio a las grandes ciudades, Y lo otro que tiene Tesalónica era que, como la convirtieron en la capital de la provincia romana de Macedonia, pues entonces han jurado lealtad a Roma y al emperador de Roma. Y al jurar lealtad a Roma y al emperador de Roma, y hacemos todo lo que Roma nos pida que hagamos, y vamos a pelear en las guerras por Roma y ayudar a Roma en lo que sea, Roma les otorgó el título de ciudad libre. ¿Qué significa? Roma nunca va a tomar a los ciudadanos de Tesalónica como esclavos. Ustedes son ciudadanos libres. No son 100% ciudadanos romanos como el de Roma, pero ustedes son una ciudad libre, ¿ya? Obviamente va a haber impuestos, van a haber cosas, pero esos impuestos se van a utilizar dentro de la misma ciudad. O sea, les da un título de, no, ustedes no están bajo el yugo dominante de Roma. Tesalónica se convirtió en una ciudad libre, que tiene como ese privilegio que le daba la ciudad de Roma. Así que la prosperidad económica que había en Tesalónica iba creciendo, iba multiplicando. Y ustedes saben que donde hay buen comercio, en aquella época, las comunidades judías también se hacían presentes. Claro. Porque hay que hacer negocio, socio, ¿ya? Eso, ya, ¿cómo es que dice el chiste? Que un rabino le decía al otro rabino, oye, rabino Samuel, mira que la marea está subiendo. Y el otro dice, te la compro. Porque hay que comprar las cosas cuando están en abundancia. Subiéndose. Así que Tesalónica, al ser una ciudad capital, con puerto, con comercio, la comunidad judía también está presente en Tesalónica. Y como ser una capital, una ciudad capital, los judíos, como cualquier otro grupo religioso en Roma, esto no es exclusivo de los judíos, pues necesita patrocinadores, ¿ya? O una viudita millonaria que no sepa qué hacer con la platica, o alguien que sepa que quiera contribuir a algo de alguna cosa. Y entre los habitantes de Tesalónica, la comunidad judía tenía conexiones con la gente de la high class, de la sociedad de la alta, porque ayudaban patrocinando a construir la sinagoga. ¡Ay, que se nos cayó el techo y no tenemos wifi! Pues ¿a quién vamos a pedirle ayuda? Sí, a los patrocinadores, ¿ya? Ah, no, que es que cambiaron las leyes de Roma y ahorita nos van a poner un impuesto nuevo. Tranquilo, vayamos a nuestros patrocinadores que tienen sus influencias y ahí medio negociamos alguna cosa, ¿ya? Pero no, eso no era solo para los judíos. Todos los grupos hacían exactamente lo mismo, ¿ya? Y era muy tradicional para eso. ¿Por qué se los digo? Porque cuando Pablo llegue
a Tesalónica a predicar el Evangelio, él va a ir, obviamente, como judío que es él, a las comunidades judías, al barrio judío, porque él es judío y llega como judío, pues ¿a dónde? Donde sus religiosos, con sus ciudadanos que son judíos. Y empieza a hablar, como nos dice Hechos capítulo 17, del 1 al 9, empieza a hablarle en la sinagoga de los judíos en Tesalónica acerca de quién era Jesús, de qué es lo que le pasó, de por qué creen que es el Mesías, ya empezando lo que hacía cada sábado en las sinagogas. Pero ¿cuándo fue que vino ahí? Aguanta. Pero los que más prestaron atención, los que más prestaron oreja a lo que estaba diciendo Pablo, no eran los judíos nacidos judíos. También obviamente hubo muchos que se le hicieron caso, pero los que más les llamó la atención eran los no judíos que participaban de la sinagoga, porque les llamaba mucho la atención lo que era la ética judía, la religión, sus prácticas y todo esto, pero no eran 100% aceptados como judíos, porque son de origen pagano, son griegos, no son descendientes de Abraham, ¿ya? ¿Cómo se le llama a esas personas, ustedes que saben tanto? Gentiles. Gentiles son todos los que no son judíos. Ahí está. Pero este grupito particular de gentiles que están atraídos a la vida judía, que asisten a la Los sinagoga, sefarditas, no sefarditas son sí, son todos del mar Mediterráneo, sí, pero todos son sefarditas, que están atraídos a la vida de la sinagoga, que les gusta la teología judía y todo eso. ¿Cómo se les llamaban a ellos? Eran una especie de conversos, sí, pero no eran 100% aceptados en el judaísmo. Primero porque ninguno se circuncidaba, y para aquellos tenías que circuncidarte, ¿ya? Ellos se les llamaban, y yo sé que ustedes lo han escuchado, temerosos de Dios. Los temerosos de Dios. O si quieren una frase, una palabra más caché, ¿ya? Más caché, se les llamaba prosélitos. Prosélitos. ¿Se han escuchado también los Esas sí, prosélitos? Sí. Y uno dice, ¿quiénes son los prosélitos? ¿De qué ciudad vinieron? Prosélitos son los temerosos de Dios, es decir, aquellos que no son judíos, que vienen a la sinagoga y les gusta y quieren ser parte de lo que enseñamos en la sinagoga, pero no son 100% convertidos al judaísmo. Y entre los temerosos de Dios y los prosélitos Ahora, hay gente con dinero y con influencias y con muchas en cosas. política actual dice está haciendo proselitismo. Exacto, están yendo a buscar gente que se unan al partido, a la candidatos, a lo que sea. Igual, exactamente lo mismo. Sí, señor. ¿Ya? Entonces, ya sabemos que Pablo llega a Tesalónica porque está en su ¿cómo se dice? En su plan llevar el evangelio a las ciudades importantes que tienen conexiones con autopistas, carreteras, puertos, donde la gente pase de todo lado del mundo para que el mensaje se esparza, corra como pólvora, digámoslo así. Que yo no sea el único que proclame el evangelio, sino que todas las personas se vayan como con la ¿cómo se dice? Como con la oreja picada, como que les entró el gusanillo, ¿sí me entiendes? Como que Sembrando la semilla. sembrando la semilla, que ya crezca, ya eso pertenece al Señor, pero al menos se llevaron algo, ¿ya? Alguna cosita. ¿Cuándo fue que llegó Pablo a Tesalonique? ¿Cuándo es que llegó Pablo a Tesalonique? La respuesta es, no tenemos idea. No sabemos. Pero sabemos algo que nos puede ayudar de cuándo llegó Pablo a Tesalónica, ¿ya?
y es por nuestro amigo Galio, procónsul de Acaya. Y ahora dicen ustedes, ¿y dónde demonios queda Acaya? Acaya queda al sur de Macedonia, Encima de Corinto. donde está la ciudad de Corinto, en el sur de Grecia. Míralo ahí. Aquí está Macedonia y abajo está la provincia de Acaya. Y la capital de la provincia de Acaya es Corinto. Que adivine a quién le va a escribir Pablo también. A los corintios. ¿Por qué? Porque es capital, porque es La carta de importante. Corintios sí es de Pablo. Sí, esa sí es de Pablo. Esa sí es de Pablo. ¿Ya? Entonces, ¿por qué sabemos eso? Porque según nos lo cuenta Hechos de los Apóstoles, ¿ya? Capítulo 1 al 9, Pablo está en Tesalónica y los judíos en Tesalónica los sacan. Hacen una revuelta dentro del mercado de Tesalónica para que las autoridades romanas arresten a Pablo y a Silas por una razón. Y lo está muy lindo cuando lo vayan a leer. Hechos 17 del 1 al 9 dice: estos judíos, Pablo y Silas, han venido a nuestra ciudad proclamando que hay un nuevo rey que no es el emperador. Violando las leyes romanas. Violando las leyes romanas. Claro, están proclamando que hay un nuevo rey, el Señor, ¿ya? Y no es el emperador de Roma. Violando nuestras tradiciones y las leyes romanas. ¿Qué hacen los amigos de Pablo y de Silas? Les dicen: agarren sus chiriticos Desaparezca. y a correr liberales, porque no vamos a ser capaces de controlar lo que está pasando en Tesalónica. Lo normal sería, si es un puerto, agarren un barco y chao. Pero si agarran un barco, ¿a dónde lo van a buscar a uno primero? Al puerto. Así que los agarraron por tierra, que se vayan en tierra caminando, ahora sí, a un pueblito perdido llamado Berea. ¿Se encontraron dónde está Berea? Arriba en la calle, en Macedonia, En Tesalónica. en Berea. Cuando vayamos a Grecia los llevo a Berea. ¿Ya? Hay que organizarlo. En Berea, hasta allá, para como que dicen, escóndase en el monte. ¿Ya? No vaya a capitales, no vaya todo, váyase para un pueblito, Claro. por allá entre las cabras y los chivos y cosas de eso. Claro que en Berea había una sinagoga, así que tenían un modo también. ¿Ya? Pero allá llegó. Y más tarde, de Berea, se va caminando a Atenas. ¿Dónde queda Atenas? Al Pues norte. un poquito más abajo. ¿Ya encontraron Atenas? En Atenas se quedó muy poco tiempo, dicen, pasé muy poco tiempo en Atenas y de ahí bajé a Corinto. Y de ahí bajé a Corinto. Y aquí nos lo dicen Hechos capítulo 18 del 11 al 12. Cuando Pablo está en Atenas, él manda a su amigo Timoteo, ¿ya? A su amigo Timoteo le dice: oye, a ti no te están buscando en Tesalónica. ¿Por qué no vas para Tesalónica a ver cómo quedó esta pobre gente que a nosotros nos tocó salir corriendo de allí? Regresa a Tesalónica, tráeme noticias de cómo lo están pasando estos pobres muchachos que quedaron en Tesalónica, a ver cómo les ha ido en la feria, ¿ya? Y yo te espero en Corinto. Y Pablo siguió hasta Corinto, ¿ya? Hechos 18, del 11 al 12, nos va a decir eso. Pablo está en Corinto. Y en Corinto, como cosa rara, también lo van a denunciar ante el tribunal romano. Y ahí sí nos dice claramente que el nombre del tribunal romano, el procónsul que representa a Roma en Corinto, se llama Galio. ¿Qué quiere decir?
que Pablo estuvo en Corinto durante el tiempo del procónsul Galo. Hasta ahora bien, vamos bien, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que Pablo tuvo que estar en Tesalónica antes de llegar a Corinto, ¿ya? Antes de llegar a Corinto. Y ahora sí vamos a encontrar la fecha, más o menos. Galio se ha encontrado una inscripción en Delfos. Delfos era un antiguo santuario en Grecia. De nuevo, vámonos para que si los llevo. ¿Tú has estado ya en ese lugar? ¿Ya? El oráculo. El oráculo de Delfos era un santuario donde los dioses comunicaban sus deseos a los seres humanos, ¿ya? Entonces, si Raúl le decía a la pitonisa de Delfos, ay, ¿me debo de casar con Tere o no? Entonces la pitonisa, en nombre del dios Apolo, le da la respuesta a Raúl. Pero las respuestas de la pitonisa en Delfos no eran directas. Era como una rima que tú tenías que descifrar para ver si conocías la voluntad de los dioses. Y por eso cuando venían de regreso a decir, ay, lo que me dijo la pitonisa no se me cumplió, ¿qué decían ellos? Usted malinterpretó la rima que le dio la pitonisa. Ah, es que aquí nos cubrimos los ¿ya? ¿Se acuerdan de su amigo Edipo? Sí. Que hay una obra llamada El Rey Edipo. ¿Ya? Y que dice tiene, ¿cómo es? Que mató al padre y se casó con la madre. Exacto. No, pero ¿Que era el rey de dónde? Ay, aquí los agarré en la literatura antigua. Edipo, rey de... Espérate, le pregunto a Google. Tebas, así como te vas o te quedas. Tebas. Rey de Tebas. Es que aquí la gente no sabe pronunciar eso. Ya, Tebas, así como te vas, Tebas. Yo no creo, yo no soy tan inteligente, yo asocio palabras con cosas que yo me invento y es así como me acuerdo de toda esta información. No crea que yo soy una biblioteca andando, sino que conecto una cosa con la otra. Si yo me acuerdo de te vas o te quedas, yo ya me acuerdo que el pueblo se llama Tebas. El Tebas, rey de Tebas, ¿ya? Él se va ya para Delfos, ¿ya? A consultarle a la pitonisa de cómo va a ser su éxito como rey con su hijo que acaba de nacer, ¿ya? Y la pitonisa en su rima le dice que tiene que cuidarse porque su propio hijo lo va a matar y se va a casar con su esposa, o sea, con la mujer del rey. A ti que te jodí. ¿Ya? Así que, ¿qué hace no, mentiras, ya estoy enredando la historia. Va a Delfos, en Delfos le dice que sí, que él va a tener unos hijos, que va a ser prosperidad, que el reino va a crecer mucho, regresa donde su esposa, tienen al niño, que es Edipo, pero Edipo nace como cojo o algo así, y eso es ay, qué horror, un hijo cojo en el reino, no sé qué. Y lo que hace el rey es que toma al niño y lo bota, se lo da a unos campesinos para que lo dejen por allá en el río, que se lo coma un lobo, lo que sea. Pero a los campesinos les da tristeza botar al niño y lo crían. Entonces, más adelante, el rey regresa a Delfos y ahí es donde la pitonisa le dice, tu hijo te va a matar y se va a casar con tu esposa. Y él le dice, pero ¿cuál hijo? Esta está más fumada que yo ya no tengo hijos, el único hijo que yo tenía, como nació chueco, lo boté. Y regresando de Delfos a Tebas, estaba Edipo, ya creció y estaba cuidando las cabritas por ahí por el caminito. Y seguía cojo. Y seguía cojo. Y claro, pasó toda la caravana del rey, quite, que vienen al rey, no sé qué, y lo tiraron para un lado, y Edipo, como buen campesino, ¡ay, este hijo de azul! Y le mandó un pedazo de piedra a la carroza, mató al rey, sin saber quién era. Y cuando llega a Tebas se enamora de la reina.
y se casa con ella. Y se cumple lo que dijo la pitonisa. Bueno. Pero no era porque el rey, la pitonisa le dijo que el hijo lo iba a matar. Sí, pero la segunda vez que fue La segunda vez que fue. a Delfos. La primera vez lo Le dijo que iba a tener que Tebas iba a prosperar y que Tebas Pero la iba a reina tener era un la reinado madre de él. largo y todo eso. La reina era la madre de él. Sí, pero no sabía. Oh. Y se casaron y tuvieron hijos y todo aquello. De madre. Exacto. Que por eso la historia termina que cuando Edipo se da cuenta de quién es él y que la esposa Yacasta se da cuenta quién es Edipo y lo que ha pasado, ¿qué es lo que hace Yacasta? Agarra su propio manto y se ahorca. ¿Cómo se llamaba? Yacasta. Yacasca. Yacasta. Yacasta. Y Edipo, al darse cuenta de lo que pasó, Yacasta, sí. agarra los alfileres de la cosa de la reina y se sacan los ojos el propio Edipo Uy, así. Dios, qué horrible. Las tragedias griegas son espectaculares. No, es terrible. Entonces después, además de cojo tuerto. Tuerto, ¿no? Imagínate, ¿no? Y después lo exilan de Tebas, ¿no? Es una tragedia griega, por eso lo llaman tragedia griega. Tragedia Es como griega. que le añade cosas a la cosa y eso se vuelve peor que una novela turca. Bueno, Ay, sí, las novelas. en Delfos hay una inscripción que se ve que era una inscripción mandada a hacer con todas las de la ley, pero se rompió. ¿Qué hicieron con esos pedazos de piedra que tenía esa inscripción? La utilizaron pues para poner una pared, porque ¿cómo vamos a botar piedra? Si aquí está. Y en esas piedras que utilizaron en la pared está la inscripción donde se menciona a Galio procónsul. Y dice, fue establecido procónsul para la provincia de Acaya en el año 51 al 52. Después de Cristo. Sí. ¿Qué quiere decir eso? Que si Pablo fue llevado ante Galio en Corinto, Pablo estaba en Corinto alrededor del 51 o del 52. ¿Qué quiere decir eso? Que Pablo tuvo que estar en Tesalónica antes del 51. Cuando en Atenas le dice a Timoteo, vete para Tesalónica a ver qué les pasó a esta pobre gente, qué le habrá quedado de ellos en Tesalónica, los poquitos que aceptaron el Evangelio, a ver qué les pasó, qué quedaría de ellos. Y Timoteo regresa a Corinto con el reporte y ahí es donde Pablo les envía su respuesta. ¿Ya? Su respuesta. Así que los estudiosos de la carta a los tesalonicenses dan como fecha aproximada cuando Timoteo regresa a Corinto para que Pablo en Corinto pueda escribir la carta y todo eso. Tiene que ser antes del 51 o 52. Y la fecha aproximada, dicen, la posible fecha de la primera de los tesalonicenses es en el año 50. El año 50. Algunos estudiosos dicen que pudo ser entre el invierno del año 49 y el comienzo del año 50. ¿Por qué en invierno? Porque en verano es la época que se utiliza para viajar. En invierno, qué miedo con las tormentas y con todo lo que vaya a pasar, es mejor quedarse quietito. Y si Pablo se metió en problemas con Galio en el 51, mientras esté la cosa tranquila, Pablo pudo haber tenido tiempo de escribirle, o sea, que Timoteo haya llegado a Corinto y Pablo tener el tiempo de mandarle su respuesta, su cartica, dándoles, ayudándoles a los de Tesalónica a que se mantengan firmes en toda esa cosa. Así que los eruditos dicen
50. De pronto, 40, el invierno del 49, pero ustedes saben que el invierno comienza ¿cuándo? En diciembre, sí. ¿hasta cuándo? Hasta marzo del año siguiente, ¿ya? Entonces, este 49 pónganlo con un granito de sal, es decir, como que el último mes del 49, pero sobre todo los primeros meses de 50. el 50. Y eso es muy interesante para nosotros, ¿por qué? Porque eso significa que Primera de Tesalonicenses es la primera carta escrita por Pablo. Antes no tenía que escribir cartas porque de ningún lugar lo habían sacado como alma que lleva el diablo y estaba preocupado por qué les pasó a los que se quedaron allá. También es importante porque al ser de la primera carta escrita por Pablo, Primera de Tesalonicenses es el texto más antiguo que tenemos en la historia del cristianismo. ¿Cuál? De Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, el texto más antiguo en la historia del cristianismo, donde se menciona la palabra Jesucristo, es la primera carta a los tesalonicenses. Es el texto más antiguo en toda nuestra historia y en nuestra literatura cristiana, ¿ya? Porque este es el más antiguo. Está escrito antes que los evangelios. Es más, si hacemos una línea, si hacemos como una línea del tiempo, la muerte y resurrección de Jesús pasó en el año 30. Y el primer evangelio de Jesús, el evangelio según Marcos, se escribe en el año 70. Y esta carta está en el 50. O sea que está como en la línea del tiempo, está en la mitad. Como quien dice, al final de la tradición oral de lo que se venía hablando de Jesús y el comienzo de los escritos cristianos. Y esa es la primera a los tesalonicenses. O sea, es impresionante que estamos en el siglo XXI, en el 2025, y todavía tenemos una copia del texto más antiguo del cristianismo. Se conserva esa carta. Y se conserva, claro. Bueno, las copias, la original, después a saber dónde quedó el original. ¿Dónde quedó su cuaderno original de primero de primaria? Padre, pero usted dijo de que, Ni el que primero se ni el conservaba un último. pedacito del Evangelio de San Juan, creo que en Inglaterra. No, Sí, Esa se conserva. Usted nos trajo una foto. Que es una copia. ¿Dónde del está Evangelio, eso? Sí, Fue el museo de British Museum. sí, correcto. Ahí está. Ahí se robaron todo. No quedó nada, todo se lo robaron. Todo trajeron de todas partes, sí. De Egipto, de Persia, de todas partes trajeron de Yo todo. se lo dijo a un americano una vez y dice, no se robaron todo. Que tú crees que la gente en Grecia le dijeron, mira, toma. Ten este manuscrito, lléveselo para Inglaterra. Los ingleses. Pero gracias a Dios está en un museo y está conservadito. Claro, y donde la Rosetta Stone. Ah, bien. El código Hammurabi está en París, en el Louvre y todo Sí, eso. sí. Pero bueno, qué interesante que todavía tenemos copia de esa carta que Pablo nunca pensó que la iban a copiar, a recopiar y a recopiar. O sea, él le mandó una nota porque estaba preocupado con lo que estaba pasándole a los de Tesalónica, porque a él le tocó salir corriendo de allí. Impresionante, o sea, es precioso que tenemos ese texto tan antiguo. ¿Cómo podemos dividir la carta a los tesalonicenses? Muy lindo. Se ve que todavía Pablo está apenas desarrollando su teología cristiana. Primera de Tesalonicenses todavía tiene mucho sabor judío, de la teología judía, de la forma de pensar judía, que apenas Pablo está dando sus primeros pinitos
en cómo escribir al estilo cristiano. Es que es el primer texto que está escribiendo, por el amor de Dios, ¿ya? Apenas está dando sus principios, y los principios cristianos que él va a utilizar en Primera Tesalonicenses vienen del judaísmo, porque él no conoce nada más. ¿Qué voy a hacer? Trabajo con lo que tengo, ya, dice ella, y vamos. Pero es muy lindo. La ¿Se ha ido a carta. Grecia, verdad, padre? ¿Cómo? ¿Se ha ido a Grecia? Como 3 veces. Sí. Por lo que digo, llévenme, yo los llevo por todos estos rincones para que ustedes vean dónde yo Yo estoy. fui papá de Alberto. ¿Ya? Es muy cortita la carta. ¿Ya? Cada capitulito, como lo dividieron más tarde, los capítulos en la carta, son muy corticos. Son del 1 al 6. Muy corticos los capítulos. Y la podemos dividir en 2 pedazos. Del capítulo 1 al capítulo 3 es el reporte que le trae Timoteo sobre cómo está la situación de los tesalonicenses después de que a Pablo le tocó salir corriendo de allí. Y la segunda parte del capítulo 4 al capítulo 6 son las recomendaciones de Pablo, cómo mantenerse firmes en la fe, cómo aguantar todos los palos que nos van a dar por creer en Cristo, como que sus recomendaciones para los tesalonicenses. Y para mostrar qué tan judío todavía Pablo es en la forma de escribir, cada pedacito de lo que él va a hablar o lo empieza o lo termina con una oración. Si ustedes, vamos a la carta, ya que estamos aquí. Primera de Tesalonicenses, bueno, o lo leen ustedes después si quieren. Pero Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo del 1 al 5, ustedes ven esa oracioncita como de agradecimiento, como de acción de gracias que Pablo les va a dar allí. ¿La tienen por allá? Sí. ¿Alguien que la lea? La primera. Capítulo 1, del 1 al 5. Yo, Pablo, junto con Silvano y Timoteo, escribo esta carta a los hermanos de la iglesia de la ciudad de Tesalónica, que están unidos a Dios Padre y al Señor Jesucristo, que Dios derrame su gracia y su paz sobre ustedes. Siempre damos gracias. Siempre damos gracias. Ahí va la oración, dila. Siempre damos gracias a Dios por todos ustedes y los recordamos en nuestras oraciones. Continuamente recordamos delante de nuestro Dios y Padre cuánta fe ha trabajado en ustedes, con cuánto amor han servido y de qué manera su esperanza en nuestro Señor Jesucristo les ha ayudado a soportar con fortaleza los sufrimientos. Claro, porque los están, me acuerdo, si a Pablo lo sacaron, ¿qué van a hacer con estos pobres muchachos de allí? Y si van al capítulo 3, del 11 al 13, de nuevo es otra oracioncita chiquitica que Pablo mete para terminar la primera sección y comenzar lo que llamamos las exhortaciones, las recomendaciones que Pablo les manda a los tesalonicenses. 3, del 11 al 13. Que Dios mío, Dime. que Dios mío, nuestro Padre Dios mismo. y nuestro Señor Jesús orienten nuestros pasos hacia vosotros. En cuanto a vosotros, que el Señor os haga progresar y sobreabundar en el amor mutuo y en el amor para con todos, como es nuestro amor para con vosotros. De este modo se consolidarán vuestros corazones con santidad irreprochable de Dios nuestro Padre, de cara a la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Amén. Así sea. Y al final, capítulo 5, 23 al 28, ya él completa con otra oración al final su presentación, sus carticas que le manda a los tesalonicenses. 5, 23 al 28. Que el Dios de la paz los haga santos en toda su persona, que se digne guardarlos sin reproche en su espíritu, su alma, su cuerpo, hasta la venida de Cristo Jesús nuestro Señor. El que los llamó es fiel y así lo hará. Amén. Muy bien. O sea, es una primera 28, carta, es todavía. Sigue todavía un pedacito. Sigue un pedacito. Dice, hermanos, rueguen también por nosotros, saluden a todos los hermanos con el beso santo.
les ordeno en nombre del Señor que se lea esta carta a todos los hermanos. Que la gracia de Dios Jesús, Cristo Jesús, nuestro Señor, sea con ustedes. Lean la carta, no todo el mundo sabe leer y escribir. Así que Timoteo, que es el que lleva la carta de regreso, que por favor, que se lea para todas las... Entonces la carta de Timoteo fue escrita a Pablo. Tampoco. La de Eso es Filemón, trito Pablo. ¿Se acuerdan que estudiamos que Pablo las cartas son divididas en 3 grupos? Las cartas de Timoteo son trito Pablos, no son ni tan siquiera de Pablo, para nada, para nada. y la de Tito y la de Filemón. Filemón sí. Filemón sí. Busca el video número 1 de Pablo, ahí está. ¿Qué cosa es interesante en la primera de los tesalonicenses para nosotros? Pablo habla allí sobre la venida del Señor, porque para Pablo está urgido de que todos estén preparados para cuando viene el Señor, para la venida del Señor. Y va a utilizar una palabra, si vamos a leer en 1 Tesalonicenses capítulos 4, versículo 3. Ay, ahí se me olvidó, yo sabía de que se me había olvidado un pedacito. Perdón, disculpen, mea culpa. Primera de los Tesalonicenses, Chapter 4, versus ya les digo, Primera Tesalonicenses, del 5, Regresa del Señor, sí. exacto, hasta el 5. Del 5 al 4. Eso es. Ese era el numerito que me hacía falta y se me fue el salto al cielo. Capítulo 4, versículo 13, hasta el capítulo 5, versículo 4. Hasta el capítulo 5, versículo 4. Ahí va a hablar de la venida del Señor. ¿Ya? De la venida del Señor. Eso sí quiero que lo lean. Vamos a leerlo. Ahí está. Fuerte para que la escuchen en el micrófono. Te dicen para sí. Ya, anda. Hermanos, no queremos que se queden sin saber lo que pasa con los muertos, para que ustedes no se entristezcan como los otros, los que no tienen esperanza. Así como creemos que Jesús murió y resucitó, también creemos que Dios ya va a resucitar con Jesús a los que murieron creyendo en Él. Por esto les decimos a ustedes como enseñanza del Señor, que nosotros los que quedemos vivos hasta la venida del Señor, no nos adelantemos a los que murieron, porque se oirá una voz de mando, la voz de un arcángel y el sonido de la trompeta de Dios, y el Señor mismo bajará del cielo y los que murieron creyendo en Cristo resucitarán primero, y después los que estemos vivos seremos llevados juntamente con ellos a las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire, y así estaremos con el Señor para siempre. Anímense unos a otros con estas palabras. Ya, paremos ahí para ir dando las explicaciones, porque si no se nos va a ir el tiempo. ¿Ya? Acuérdense que Pablo, como judío del siglo I, tiene en cuenta estas dos palabritas, escatón y apocalipsis. ¿Se acuerdan que las estudiamos la clase pasada? Sí, Escatón significa el final o el fin. Y apocalipsis significa Revelación. revelar, sí. Revelación. Revelar, revelación. O desenterrar o desvelar, como lo quieran decir. ¿Ya? El final y la estación. Entonces él dice, parece que los tesalonicenses que habían aceptado esto de la resurrección de los muertos y que Jesús había resucitado entre los muertos, que es parte de la predicación que está haciendo Pablo, pues le mandan la notica a Pablo diciendo, oye, mi abuelita Fipa, ella creyó, pero le dio por morirse antes de que llegara el Señor. ¿Qué quiere decir? Que mi abuelita no va a gozar del reino de Dios porque se murió antes de que llegara el Señor. O sea que los que se murieron esperando a que llegara el Señor, el Señor no ha venido, se quedaron como el ternero, mirando para el páramo.
¿Qué pasó? Y a esas de las notas que le va a mandar Pablo a ellos diciéndoles, no, momento, yo no quiero que ustedes se angustien por la suerte de los que murieron, porque de ninguna forma los que estamos vivos nos vamos a adelantar a aquellos que murieron a la venida del Señor. Y la palabra que él utiliza para venida es la palabra en griego parousia. Parousia. La parousia. Bueno, algunas personas dicen parucía. Parusia, parucía, la misma perra pero revolcada. Parusia, parucía. ¿Ya? Parusa, parucía. ¿Ya? Y como ustedes saben griego, paralelo, es decir, lo que viene al ladito, lo que es paralelo, lo que viene junto, paralelo. Y la usia es el ser. Parausia, es decir, el que está al lado, o el que viene, o el que está, el que es al ladito, el que está junto a mí. ¿Qué es una parusia para los antiguos griegos y los antiguos romanos? Muy fácil. El emperadorcito mandaba a su mensajero a una capital o a un pueblo para decirle, viene el emperador, va a pasar el emperador por acá y manda a que anuncie. ¿Ya? No vayan a confundir al que anuncia con el nuncio. El nuncio es una cosa que pasa en el Vaticano y no tiene nada que ver con el nuncio en el Vaticano. No es que dice, ay, ahí viene el Papa, ahí viene el Papa, arrancan. No, nuncio es otra cosa, es como un embajador. ¿Ya? Mandan a un anunciante, a un mensajero, para que esta ciudad se prepare para la llegada de la visita del emperador. ¿Y qué significa preparar? Pues laven las calles, barran las calles, pinten las fachadas de las casas, que se vea como que organizado esto. Báñense. Exacto. Cambien las bombillas que están rotas del año quién sabe cuándo. ¿Ustedes les ha pasado eso en los pueblos? Que cuando venían las campañas políticas, los pueblos de uno, ahí era cuando pavimentaban y ahí donde sacaban las gallinas para hacer las sopas. O sea, la gente se preparaba y ahí se bañan y se ponen elegantes y ponen, ¿cómo es que se llama? Lo que uno colgaba en las calles, hacía cruzando las calles, las guirnaldas estas, ¿no? Que se ponían así como... Bambalinas. ¿Las cómo? Bambalinas. Bambalinas, que era así como de colores y banderines. Banderines. Porque viene el emperador. El mero. El mero, ya viene el mero. Y obviamente, El que más dice. para eso necesitamos un comité de bienvenida. Por favor, o sea, ¿quién va a ir a la puerta de la ciudad a recibir a don emperador? ¿Quién va a ir? O sea, ¿quién de los ilustres de nuestra ciudad, o sea, lo mejorcito, lo más graneadito de la ciudad, ¿quiénes los que van a estar a la puerta para recibir la llegada de su majestad, el emperador? Entonces, no, aquí nació el famoso poeta, yo no sé el nombre de poetas, el poeta José Martí. Entonces inviten a la familia de José Martí para que estén a la puerta cuando llegue. O sea, gente que era ilustre, ¿ya? Eran ilustres. ¿Ya? No, eso no se preocupe. Ese es de aquí. Es el de él, ¿no? Es el tuyo, es el del Señor. ¿Es el mío? No, es del Señor. Por allá atrás. Yo decía, esto me suena a mí todo. ¿Ya? Eso es que nos están preparando para el Señor, para el emperador que viene. Y tumban. Y las antiguas ciudades romanas, las tumbas siempre eran afuera de la ciudad, para evitar cualquier contagio, cualquier cosa mala, pues con los cuerpos que se descomponen. Las tumbas, los cementerios siempre están afuera de la ciudad. Pero
a la entrada de la ciudad, donde está la puerta principal, es donde ponían los mausoleos de las tumbas de la gente con dinero, con la gente famosa. Aquí está la tumba de Selena Gómez, aquí está la tumba de fulanito de tal, y ponen la foto así, y esta es la tumba de... Como para que los que vienen a visitar la ciudad por primera vez, pues como que queden, wow, tanta gente importante y famosa que han vivido en esta ciudad, y mire por aquí la Kardashian, mira está la tumba de las Kardashian, se toman la selfie, todo lo que sea, ya, Shakira, y mira la toma, así todo, o sea, se van, o sea, la gente, los VIP, donde les hacían los mausoleos que eran como unas casitas, era a la entrada principal de la ciudad, afuera, pero en la entrada principal, ya. Lo llaman unos mausoleos. No lo confundan con un manoseo, es otra cosa diferente. Un mausoleo. ¿Ya? Es un mausoleo, ¿ya? Es un mausoleo en mármol, ¿ya? No un manoseo de mano, es una cosa diferente. ¿Qué dice Pablo? Los que se murieron esperando la parucía del Señor, de ninguna forma se van a perder esa venida del Señor. Porque el Señor, cuando venga la parucía, como el emperador, va a mandar primero a su ángel con trompetas. Claro, en ese tiempo no había ni Radio Mambí ni nada de eso. O sea, ¿cómo vamos a anunciar que viene el emperador? Pues tenemos que hacer ruido y hacer cosas para que traigan el mensaje. Va a mandar a su mensajero, y los que murieron en Cristo esperándolo son los primeros que se van a levantar. ¿Quién es el comité de bienvenida de los ilustres que van a venir a recibir al Señor cuando venga? Los que murieron esperando a que Él llegara. ¿Por qué? Porque los está comparando con las tumbas de la gente ilustre que eran a las entradas de las ciudades romanas. Ellos van a ser los primeros que se van a levantar para darle la bienvenida al Señor. Y después dice Pablo, y nosotros, los que seguimos vivitos y coleando, en un abrir y cerrar de ojos, vamos a ser transformados. Y vamos a, ¿cómo dice? Y vamos en las nubes del cielo, algo así. Llevados juntamente con ellos en las nubes del cielo. ¿Para qué? Para encontrarnos con el Señor y el vivir con Él, algo así, ¿ya? Y estar con Él, es decir, los muertos que murieron esperando a Cristo, son los primeros que van a salir a recibirlo. Arrebatados. Pero nosotros que estamos todavía en cuerpo mortal, necesitamos también estar transformados para podernos unirnos a nuestros hermanos que murieron antes, y en las nubes del cielo irnos a encontrar con el Señor que viene, mucho ojo. Quiere decir que él consideraba que no se iba a morir, que iba a tener una transformación. Pues, ¿cómo estaría Pablo convencido de que el Señor sí iba a venir como que ya, que él dice, nosotros que seguimos vivos, o sea, todavía se considera que mientras Él esté vivo es cuando va a llegar el Señor de regreso? Vamos a ser transformados también para recibirlo a Él. Ojo pelado. El texto dice para recibir al Señor, para estar con el Señor cuando Él venga. En ningún lado. El texto dice, cuando venga el Señor vamos a ser arrebatados y nos van a sacar de esta tierra y nos van a llevar, no sé para dónde, pero nos van a sacar de aquí de esta tierra y no vamos a estar más en el mundo, porque este mundo va a estar en la perdición y va a ser todo el juicio final y las catástrofes, y Hollywood son felices mostrando películas acerca de eso. Eso se llama el rapto. Y el rapto, se los digo de una vez, no está en la Biblia, en ningún lado. Sí, padre, ellos tenían, porque yo hablé con una señora que es bautista y ella se basaba en la parte del Evangelio que decía, hay dos
durmiendo y se llevan a uno. Hay 12 Exacto. ¿Qué es lo que hacen el rapto? El rapto, Quiere decir que se basaban en ese tema. en griego se dice arpazo, como cuando uno dice, ay, me dieron un ¿qué? Un zarpazo, así como raca, ¿ya? En griego se dice arpazo, y cuando lo traducen al latín es rapiemur, de ahí viene rapto, rapiemur, ya rapiem. Pero en realidad significa arrebatar, estamos arrebatados, pero en las nubes para recibir al Señor. No es que el Señor viene y va a decir, ay, a ver, ¿quién se portó bien, quién se portó mal? Mirta, mira, tú te portaste bien, ven conmigo, ¿ya? Pero Raúl, ay, no, que se quede, no olvídese. Raúl, te fastidiaste. Y a Raúl le dije, porque es que hay que hacerle, Ave María, ¿ya? Y lo que hace esta gente fue esto del rapto, de que el Señor viene a llevarse a sus elegidos y a dejar a los malos desgraciados aquí en la tierra para que se los lleve el diablo. Eso solamente ha sucedido en las iglesias evangélicas aquí en los Estados Unidos. En ninguna parte del mundo fuera de aquí han tenido auge esta teoría del rapto. Es más, esta teoría del rapto apareció en 1830. Antes de 1830, ningún cristiano en ningún lugar del mundo hablaba de una doctrina llamada el rapto. O sea que estamos hablando del siglo XIX. Y fue entre las iglesias evangélicas aquí en Estados Unidos, patrocinadas por un predicador llamado Edward Irving. Yo vi una película o algo de eso. Y lo que hicieron ellos es juntar, mezclar en un mismo caldero varios textos del Nuevo Testamento que hablaban sobre la gran tribulación y que hablaban del libro del Apocalipsis y de las trompetas y de los 7 ángeles que sonarán las trompetas, y el libro de Lucas que dice uno está acostado y el otro levantado y se llevarán a uno y el otro lo dejarán en la cama. Y hay 2 mujeres moliendo el grano y a una se la llevarán y a otra la dejaron moliendo el trigo. Todo eso lo empezaron a juntar y sacaron esta idea de antes de que llegue la gran tribulación a esta tierra, porque Dios va a castigar a todos ustedes, parranda de malos y malos, ¿verdad? A nosotros los buenos el Señor va a llegar y ¡flup! Nos va a raptar, nos va a llevar al cielo para que no suframos ninguna tribulación. 244.000 de los testigos. Ay, por ahí pasaron, ya, imagínate, desde 1800, imagínate cuánto han pasado por ahí. 1830. ¿Ya? Y que todos los demás, los que no fueron raptados, sorry con excuse me, se los llevó el tigre. Así es sencillo, así es sencillo. Muchachos, muchachas, esto no es bíblico. Pablo, cuando habla de la venida del Señor, nunca dice que viene el Señor a decir usted sí, usted no, usted sí, usted no, vámonos, síganme los buenos, como el Chapulín Colorado. No, Pablo dice que el Señor va a venir. Los primeros que salen a recibirlo van a ser los que murieron esperando por su llegada. Y nosotros, el Señor nos va a transformar para recibirlo en las nubes del cielo y estar con Él. Pero si el Señor viene, ¿viene para dónde? Para la tierra. Para la tierra. ¿Para dónde más va a ir? Para nosotros, para cada uno. Y las nuevas versiones del rapto es que han habido cultos y sectas rarísimas que dicen que va a venir un platillo volador. Y se ¿Sí han escuchado eso? Sí, se suicidan y se suicidaron. Y se han quedado esperando. Y se suicidan como con un refresco, se han un matado juguete, bien. una Fueron cosa. Muchísimos que han muerto. Sí. Cierto que, o sea, no estoy mintiendo, han pasado. Han pasado varias cosas de secta. Uno con toda la comunidad.
Sí. Lo que pasó En en Youngstown, Texas. Ajá. que se suicidaron ellos. Cuidado. Me decepcionaste. En Guaco, ¿no fue? En Guaco, Texas, creo que fue. No me acuerdo. Acabar con Estaba aquí ellos. ya, cuando pasó eso. O sea, es muy peligroso caer en esta mala interpretación de lo que manda decir Pablo. Pero hubo un grupo que sí pensaba que venía Un UFO. Mucha gente se suicidó. Yo creo que hubo más que un Que tenían todavía que no. ponerse zapatillas blancas. Hay o algo así. morado, se taparon como una. Eso fue para allá arriba, para California, todo eso. O sea, Se suicidaron muchos. tengan cuidado, muchachos, porque eso no es lo que nos dice Pablo. El Señor no viene a seleccionar los VIP para llevárselo y a ustedes, si ustedes están todavía aquí en la tierra, quiere decir que no fueron seleccionados. En Hialeah, Me decepcionaste. nada más que la gente de Hialeah. Y otra cosa. Si estamos aquí en la tierra, me tengo que decirles que vamos a tener que pasar por tribulación y sufrimiento y nos devuelven a nada. Ahora, Pablo nunca dice eso. Pablo dice, vamos a ser transformados para recibir al Señor que viene. ¿Y viene para dónde? Para acá. ¿Por qué viene para acá? ¿Qué es lo que va a suceder cuando vuelva el Señor? El juicio final, y va a haber un cielo nuevo y una tierra nueva. O sea que faltaban esos dos pasos. Pero hay una lectura que habla de eso, de que cogerá uno y se quedará el otro. Eso es en Lucas. Y esto es un documento totalmente diferente, otra cosa. Pero que está diciendo lo que van cogiendo. No tiene que ver con... Última pregunta, porque nos agarró en la hora. en ninguna parte de la Biblia dice qué es lo que vamos a hacer en el paraíso. Que vamos a hacer una vida como ahora, o tocando violín, o qué. Sí, sí. Creo que está... Ay, Dios mío, se me va de la mente. Creo que está en Colosenses, creo que dice que el reino de Dios no es acerca de comer y beber, sino que el reino de Dios, es decir, el paraíso y todo eso, es acerca de vivir en paz y en armonía y estar alegres y tener una vida recta siguiendo lo que Dios quiere para nosotros. ¿Cómo? Y alabando y bendiciendo al Señor. Y alabado y bendiciendo al Señor, pero no, el paraíso no es como nos lo pintaban antes. ¿Se acuerdan que era como un angelito todo cachetoncito en una nube ahí sentado con un arpa? Tiene toda la eternidad honesta. Y las alitas. Y las alitas. Una eternidad. El infierno en tremenda pachancona ahí, y uno arriba en una nube así. O peor, que te toque cargar. ¿Usted no ha visto las imágenes de la Virgen María? Que son unos angelitos con las alas que les Sí, le ponen así. agarrando a la Virgen, echándola para arriba. Mañana que te toque toda la eternidad. No. Volver al paraíso es como volver al jardín del Edén. Es decir, que todo lo que hacemos y vivimos con el Señor con nosotros y nosotros con el Señor, a tener una vida como fuera en el jardín del Edén. Esa es la idea que tienen Yo ellos. toda la vida estaba esperando por el rapto. Pues son Raúl, sí. Porque Raúl, Raúl, creía que el tú hecho eras de que tú estás merecedor de aquí, que te llevaran. te dejaron. Ya te raptaron, ya. Te dejaron, ya. Mucho cuidado, de verdad, con caer Además, en el en rapto esta solo entra Nosotros somos católicos, ¿no? Y en el raptor solo entra. ¿Qué significa la parucía? La parucía del Señor. Él viene y nosotros vamos a recibirlo. Y los que murieron esperando por que Él venga van a ser los primeros, el VIP, los ilustres que van a recibir al Señor. Segunda de Tesalonicenses, por eso es que nosotros decimos que Segunda de Tesalonicenses no puede ser de Pablo, porque en Segunda de Tesalonicenses cambia el tono y dice, bueno, todavía no viene, porque yo no sé, como que está esperando que vayan más conversiones, a ver si la gente cambia. En el quinto dice, ¿Ya? Y después dice, mientras esperamos, pues, no sé, organicémonos, sean buenos, hagan esto, vayan a la escuelita, vengan al curso de Biblia. Ya esa urgencia de Pablo en 2 de Tesalonicenses ya no, ya uno dice, esto como que no cuadra. no me cuadra. Usted lo recibe aquí. ¿Ya? Bueno,
Con esa venida del Señor, nosotros nos quedamos esta noche. El miércoles entrante, si Dios nos da salud y licencia, pues vamos a estudiar un poquito sobre cómo era ser un judío en el tiempo de los romanos, y cuál era el choque religioso y cultural que tenían entre ellos, para conocer un poquito acerca de los temerosos de Dios, de dónde salieron ellos y por qué fueron importantes para Pablo, y la guerra que hubo entre estos dos. Pero eso lo vamos a ver el miércoles entrante con la ayuda de Dios. ¡Feliz noche! ¡Gracias! Gracias, Pablo. Dios me viene por primera vez, ella quiere saber cómo entrarle por YouTube.